Bien, en el caso del ejercicio número 16, cómo ustedes lo trabajaron. Vamos a ver cómo trabajaron el ejercicio número 16. Acá me piden hallar el peso atómico, en este caso de esta triada. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Acá yo sé que el peso atómico del elemento que está al centro va a ser igual a la suma de los dos que están a los costados. Entonces acá yo tendré 23 va a ser igual al peso atómico que va a ser 7, el peso atómico de A, más el peso atómico de C, que está representado con una X, y eso dividido entre 2. Acá voy a observar que yo puedo ese 2 que está dividiendo pasarlo a multiplicar. Si yo multiplico, ¿qué voy a tener? Voy a tener 46, ¿no? 46 menos, ya le voy a poner, menos 7 va a ser igual al valor de X. Entonces, ¿cuánto será el valor de X? X va a ser igual, en este caso, a 39. 39. Ese sería el peso atómico que le corresponde a C, ¿ya? Entonces ahí, a ver, lo están anotando muy rapidito. De esa forma es como ustedes tienen que trabajar. Ya. Ahora vamos a ver el otro ejercicio. Bien, acá. Respecto a los inicios de la clasificación periódica, no se puede afirmar lo siguiente. A ver. Acá tenemos que las triadas de Dobereiner respeta una relación de pesos atómicos, ¿no? En este caso, esto es verdadero, porque está respetando una relación en cuanto a los pesos atómicos. Newland agrupa a los elementos en series de 7 en 7. A pesar de que son las octavas de Newland, él los agrupa de 7 en 7, ¿no? Con la finalidad de que el octavo elemento tenga características muy parecidas al primero. Entonces acá estamos verdadero. La tabla de Mendeleev se basa en el orden creciente a sus números atómicos. No, porque él trabajó con lo que respecta a los pesos atómicos. Litio, el sodio y el potasio forman parte de una triada de Dobereiner. Verdadero, ya lo hemos hallado en la parte de arriba, ¿no? Y en otros ejercicios también. Newland agrupa en orden creciente a sus pesos atómicos. Verdadero, ¿no? Porque en ese tiempo todavía se ordenaba de acuerdo a sus pesos atómicos y no en relación a sus números atómicos. Eso ya fue para obtener lo que era la ley periódica, pero en la tabla periódica moderna. Entonces ahí tenemos que el ejercicio 17 está resuelto de esa forma. Y pasamos al ejercicio número 18. ¿Qué dice el ejercicio número 18? El ordenamiento actual de los elementos es función periódica de su ¿qué? De su número másico, de su peso atómico, del número atómico, de la carga eléctrica, de la reactividad
¿De qué es? ¿En base a qué es el ordenamiento actual de la tabla periódica? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Nadie? Esto está ordenado de acuerdo a su número atómico. A la tabla periódica actual está relacionado con relación a su número, en orden creciente a su número atómico. Pasamos al ejercicio número 19. ¿Qué me dice el ejercicio 19? A ver, vamos a ver qué dice para esto. Vamos a mover. Ya, acá tengo otra triada de Dobereiner, que es el azufre, el selenio y el teluro. ¿Quién me puede decir cómo debo estimar la masa atómica aproximada del teluro? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Mis paso por paso o la respuesta? No, paso a paso. Paso a paso que tengo que hacer para poder determinar la masa atómica, en este caso del teluro. Ya, yo mismo. Ya, a ver, dime. 79 es igual a 32 más X dividido entre 2. Ya, hasta ahí estamos bien. Ahora solamente me queda desarrollar, ¿no? ¿Cómo sería el desarrollo de este ejercicio? El 79 lo multiplico por el 2. Ya, ¿cuánto es 79 por 2? 158. Ya, le voy a restar ya de frente el menos 32. Menos 32 para obtener el valor de X. ¿Cuánto sería este resultado? Mi 126. Bien, muy bien. Entonces, ese sería el valor correcto de X, ¿no? Y ahí ustedes marcan la alternativa correcta, que es 126. Ahí estamos. En el ejercicio 20 me dicen complete. Propuso un ordenamiento de los elementos en función creciente a sus pesos atómicos, observando que cada octavo elemento repetía aproximadamente las propiedades del primero. Me estoy refiriendo a quién, ya está marcado, a Newland, ¿no? Newland es el que ordena en forma creciente, pero el octavo elemento iba a repetir las propiedades del primero. Ojo que a pesar de que eran las octavas de Newland, la agrupación se realizó de 7 en 7. Ese para el ejercicio número 20. Ahora 21. Las octavas de Newland ordenan los elementos en sucesiones de elementos que van de cuánto en cuánto. 7. De 7 en 7. Ya está ahí. 22. La tabla periódica de los elementos dice: A. Las propiedades de los elementos son función periódica de sus pesos atómicos. Las propiedades de los elementos son función de su número de masa.
verdadero. Las propiedades de los elementos son función de sus números atómicos o las propiedades de los elementos son función de sus números de moléculas. ¿En base a qué estamos ahí? Son función de que esa tabla periódica, la moderna sobre todo, ¿en base a qué está ordenado? Está ordenado en función de quién, A sus pesos atómicos. de sus números atómicos, de sus números atómicos, no se olviden. Y el otro día yo les puse, ¿no? Tenemos el primer elemento que es el hidrógeno y de ahí continuábamos con el helio 2 y así sucesivamente iba avanzando en relación a sus números atómicos, ¿ya? En sus números atómicos. A ver. En el ejercicio número 23 tenemos acá que los elementos de la tabla periódica actual, nuevamente repetimos, está ordenada de acuerdo a sus números atómicos. Dos características físicas de los metales. Vamos a poner la alternativa B, ¿ya? Que son conductores del calor y de la electricidad, pero que también presentan elevadas densidades. Algunos, no todos, no todos. Vamos a ver el ejercicio número 25. Con respecto a la tabla periódica actual, ¿los elementos de transición son metales? Sí, porque son metales pesados. ¿El helio es un gas noble? También el helio es un gas noble, se encuentra en el grupo 8A. Un elemento cuya distribución electrónica termina en NP2 pertenece al grupo 2A de la tabla periódica actual. No, porque cuando termina, los que son del grupo 2A termina en S2 y no termina en NP2. Y además que los del grupo de P se encuentran, ¿no? Donde están los no metales. Entonces acá vamos a tener que alternativas, verdadero, verdadero y el tercero sería falso. Número 26. Con respecto a la tabla periódica actual, los elementos están ordenados en orden creciente de su número de masa. ¿Está bien? ¿Están ordenados en forma creciente a su número de masa? No. Este sería falso, ¿no? Porque están ordenados de acuerdo a su qué. A ver, tanto lo hemos repetido. Están ordenados de acuerdo a su número atómico, más no al número de masa. Los elementos de la familia A son denominados representativos o típicos. Sí, ¿no? Son llamados los elementos
representativos. Entonces ahí que voy a poner verdadero. De transición son los del grupo B y los del grupo A son los elementos representativos. Acá, los elementos de un mismo periodo tienen propiedades físicas similares los que pertenecen a un mismo periodo, no. Las propiedades físicas similares se dan cuando pertenecen al mismo grupo, no al mismo periodo. Entonces, este sería falso. ¿Cuál es la única que yo puedo tomar como correcta? Solo la número 2, ¿no? Solo la número 2 es correcta. ¿Cuál de estos símbolos del elemento no corresponde a un elemento representativo? Es decir, que pertenezca al grupo A. El carbono está en el grupo A, el cesio también, el cloro igual, el calcio también. En este caso sería el cadmio el elemento que no es representativo. Ese es un elemento de transición, es decir, pertenece al grupo P. El cadmio. 28. Acá nos sale el elemento. Me parece que falta completar. Nos pasamos al ejercicio número 29. Los elementos de transición interna, también llamadas tierras raras, se encuentran ubicados en la zona F, ¿no? En la parte de abajo, yo les dije que son los elementos de transición interna o también algunos le llaman tierras raras. Y finalmente tenemos el ejercicio 30 que dice a qué grupo periódico y periodo pertenece un elemento con número atómico 23. Entonces ya debe quedar muy claro cómo yo voy a determinar el periodo y el grupo de un elemento. Entonces yo diré acá 1s2, 2s2, 2p6, tengo que configurar hasta 23. 3s2, 3p6, 4s2, 4s2. Y tengo después 3d, porque me faltan solamente 3. Entonces, ahí, ¿qué cosa estoy observando? ¿Cuánto es el periodo máximo que ha alcanzado? Acá se borró, vamos a ponerlo acá otra vez continuando. 3 de 10, 3 de 3, ¿no? Pero acá ustedes se dan cuenta que está terminando en D. Como termina en D, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. El mayor nivel que ha alcanzado es el nivel 4, que ese va a ser su periodo. Entonces vamos a tener que el periodo es 4. Periodo 4. Ahora vamos a ver el grupo. Como termina en D, entonces ya no pertenece al grupo A, ¿no? A los representativos, sino ya sería un elemento de transición. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo voy a hacer? Voy a sumar los electrones cuando termina en D de este último nivel, que es 3D, 3, con los que es un nivel superior a él. Entonces yo voy a, para determinar los electrones, yo voy a tener que hacer esto. Sumar 2 más 3, no como en el caso del grupo A que sumaba, ¿no? Del mismo grupo, no. O del mismo periodo, tampoco. Entonces, acá lo voy a poner en números romanos, pero voy a poner el grupo B. Y entonces la próxima clase vamos a ir trabajando un poco más acerca de estos elementos
que pertenecen al grupo B. Y ahí estaríamos terminando nuestra hojita que es de tabla periódica. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? ¿Todo se entendió?